Buenos días. Hoy lo sorprendo con este video después de mucho tiempo. Estuve un poco mañoso y enfermito, digamos. Pero bueno, ya estoy acá nuevamente. Vamos a empezar otra vez con todos los procesos de charlas y demás en este grupo muy interesante que se está formando. Cada vez hay más gente. Hemos superado los 1800, así que bravo por eso. Y sigan colaborando, ¿eh? Bueno, hoy vengo feliz y orgulloso para presentarle un nuevo hijo que tengo, que es esta pequeña obra, Violencia en el ámbito laboral, teoría y práctica. Esto ya lo tiene a la venta Adrián Sánchez, Ediciones Jurídicas, en la calle Pedro Molina de España. Está en edición papel y también está en edición ebook. Yo les dejo el link por si ustedes se interesan. Si no, van directamente o lo hablan con Adrián. Y si vivís en el interior del país, también te lo envían directamente a tu domicilio. Quería hablar más que nada el porqué de este libro y qué tiene este libro para que ustedes más o menos se den una idea. Ustedes saben que, o si no lo sabían, lo saben ahora, se los cuento. Yo a partir de fines del 2016 empecé a organizar con la autorización, es una idea que se nos ocurrió con un grupo de profesionales de la subsecretaría. Pedimos autorización al subsecretario de aquella época y formamos la Oficina de Prevención y Abordaje de la Violencia en el Ámbito Laboral. Con una normativa que era el 8820/16, que le dimos una estructura jurídica. Después nació la ley 9263, la ley provincial 9263 contra la violencia, la ley que protege a los trabajadores de la violencia laboral en el ámbito público y privado, acá en Mendoza. Y después de 7 años de tanta experiencia, tanta escucha, tantos casos bastante interesantes, muchos casos bizarros, muchos graves, acoso sexual y demás. Bueno, se me ocurre escribir entonces esta pequeña obra porque me di cuenta que había muchos colegas que nos consultaban qué podían hacer. Esa es la verdad. Y porque además, en el ámbito de las cámaras laborales, o el ámbito civil también, si se quiere, el tema de la protección, vieron que hay una acción preventiva. Bueno, ese tema no estaba muy charlado o muy conocido entre los colegas, y solamente lo que hacían era directamente el despido indirecto por parte del trabajador. O sea que el trabajador, aparte de sentirse humillado, tenía que dejar su trabajo por culpa del empleador o de algún trabajador que el empleador respaldaba. Entonces, ante esto surge esta pequeña obra. Es teoría y práctica. Obviamente, cuando hablamos de teoría estamos hablando de algunas páginas que tengan que ver con contextualizar qué es la violencia en general, este fenómeno, y la violencia en el ámbito laboral, obviamente tomando conceptos de la OIT, por ejemplo. Después tiene una parte que es muy interesante. Acuérdense que es teoría y práctica. Ahora estamos con la teoría. Otra parte que es interesante son los perfiles, tanto del acosador y del acosado o acosada. Es decir, me meto un poco ahí en la variante de la psicología, que también tuvimos que ver. Tuvimos que leer mucho Lehmann, tuvimos que leer mucho Iñaki Piñuel, que son dos grandes, y después Irigoyen también, que son 3 grandes, digamos, de autores que se han metido profundamente en el tema de hostigamiento y mobbing. Así que los perfiles de acosador y acosado o de la víctima, digamos. Y esto es interesante para un poco fundamentar después los reclamos que tengan ustedes que hacer ante la justicia. ¿Y por qué hacemos el perfil también del acosado, de la víctima? Porque, como decía Eleanor Roosevelt, nadie puede hacerme daño sin tu consentimiento. Es decir, que la persona víctima es elegida. No cualquiera puede ser acosado, ¿no es cierto? Pero es un tema para debatir. También hablamos sobre la discriminación, tema muy interesante que en nuestra normativa laboral no existe, salvo ahora va a venir un articulito, creo, en esta reforma que aparentemente se viene.
pero siempre teníamos que ir citando la ley 23.592, ¿se acuerdan? Que nada tenía que ver con lo laboral, pero la justicia laboral, con esta teoría de sistematizar el derecho, que estoy totalmente de acuerdo, lo tomaba de ahí y también fallaba teniendo en cuenta la 23.592. También hablamos sobre el daño extrapatrimonial. ¿Por qué exclusivamente el daño extrapatrimonial y no hablamos del daño psiquiátrico? Hablamos también del daño psiquiátrico y el daño psicológico, pero vemos básicamente el daño extrapatrimonial, antiguamente daño moral. ¿Por qué? Porque los abogados somos reacios a pedir el daño extrapatrimonial. Somos reacios a pedir el daño extrapatrimonial, como si un acoso y un maltrato no nos causara a nosotros, o sea, el trabajador, trabajadora, víctima, únicamente nos tiene que causar un daño psicológico o un daño psiquiátrico y no un daño extrapatrimonial. Un sufrimiento en nuestro espíritu, aunque sea leve, moderado o grave, ¿no? Bueno, también lo trato y es interesante porque pongo fallos también de nuestra corte. Y después entramos a ver todo lo que es la parte práctica, que es lo que más les va a interesar a ustedes. En primer lugar, me he tomado la obligación de poner un rubro que es un tema que es la entrevista laboral. Para un abogado laboralista que entrevista a una persona, a un cliente que es acechado, que es hostigado, que ha tenido un acoso de tipo psicológico, de tipo sexual, no es lo mismo que atender a un cliente que solamente ha sido despedido o que lo han sancionado o que lo han despedido con causa. La persona viene totalmente deshecha, incluso generalmente viene acompañada porque ya se encuentra medicada. Entonces es importante hablar sobre la entrevista personal, es decir, la entrevista laboral, cómo se debería tomar, entiendo yo, conforme a esta experiencia que yo tengo de escucha de 7 años, imagínense 7 años escuchando este tipo de gente muy dañada, digamos, tengo un poco de experiencia, ¿no? Yo diría que soy un psicoabogado o un abogado psicológico, si se quiere, sin querer meterme en la parte psicológica. Pero bueno, nos ha obligado al grupo que tenemos ahí en la oficina de estudiar un poco de psicología. Bueno, después de la entrevista laboral, pasamos al modelo de telegrama, ¿no? Los telegramas típicos. Y acá, aunque usted no lo crea, me he encontrado con un montón de colegas que tienen muchas dudas en hacer este tipo de telegrama. Y recuerden que si ustedes mandan un telegrama, recuerden que la traba de la litis se da con los telegramas, y entonces si hace mal un telegrama, después no podemos pedir lo que no hemos pedido. Entonces los modelos de telegramas también están, y acá también hago una salvedad porque también hacemos los modelos de telegramas para reclamar a la RT. Ustedes me van a decir, sí, pero si no hay daño. Sí, pero tenemos que decirle a la RT que tiene que cumplir con su obligación de prevenir, porque se está produciendo un daño, un acoso, se está produciendo un hostigamiento. Entonces tenemos que decirle a la RT que cumpla con su principal obligación, que la ley lo establece, que es la prevención. Que si después se produce el daño, pediremos el daño o el agravamiento del daño. Y el juez posteriormente citará a la RT, o nosotros, por supuesto, demandaremos a la RT y le diremos que la demandamos por incumplimiento de su obligación de prevenir estos daños, ¿no? Que habiéndosela notificado, no cumplió con lo que tenía que cumplir. Ya hay fallos sobre esto también en la Corte. Quiero hacer un comentario, un paréntesis. Les quiero comentar que la Oficina de Violencia Laboral en Mendoza está desde el 2016, activamente desde el 2017. Y por suerte se ha notado, quizás por la cantidad también de charlas que hemos dado con mis compañeros, o por la intervención de la oficina, que la Corte ha cambiado bastante su modo de ver lo que es el hostigamiento laboral, e incluso a imponer, fallar a favor del reclamo de un daño extrapatrimonial por
porque un empleador le pagaba en cuotas el sueldo a una trabajadora basándose en la ley 26485 de ley contra la mujer, de violencia contra la mujer, por ser violencia patrimonial. Ojo con esto. Por eso hay un capítulo entero en este libro que hablamos sobre esa ley, cómo se aplica esa ley también en el ámbito laboral. Decíamos entonces los modelos de telegramas, decíamos también que además tenemos el modelo de denuncia administrativa ante la Oficina de Violencia Laboral. Son todos modelos los que tienen ahí, o sea que directamente los pueden hacer, pueden tomarlo como ejemplo. Son modelos que ustedes después pueden ayornar como quieran, obviamente. Y obviamente después tenemos, previo a las demandas, modelos de demanda, modelo de solicitud de medidas protectivas o preventivas, ¿no? Recuerden que la ley, por ejemplo, 26485, faculta al abogado a solicitar, o faculta a la víctima mujer a solicitar ante cualquier juzgado una medida protectiva cuando se siente violentada. Bueno, acá tenemos uno de los modelos, y después tienen los modelos de demanda, obviamente. Modelo de demanda, básicamente digo yo, el de daño extrapatrimonial. ¿Por qué? Porque los modelos de reclamo ante ART por un daño psiquiátrico, ustedes ya lo saben de memoria y ya seguramente están trabajando eso, no cambia mucho. Tenemos que solamente la causa, cuál va a ser la violencia, entonces o el hostigamiento que tendrán que probar, y el daño, que es el daño psiquiátrico. Pero yo estoy hablando de daño extrapatrimonial, ¿ok? Bien, y después tenemos toda la jurisprudencia que hay en Mendoza hasta el hasta el febrero de 2024 en las cámaras laborales y también en nuestra Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Cómo ha cambiado del 2013 ahora. Les he puesto los más importantes, o sea, todos, pero los más importantes desde el 2017 en adelante. Fíjense lo interesante, sobre todo cuando se trata de una trabajadora, ¿ok? Y después tienen un anexo normativo. ¿Por qué digo anexo normativo? Porque ustedes recuerden que no hay, hasta la fecha, como podemos ver, normas en la ley de contrato de trabajo sobre violencia en el ámbito laboral. Solamente se habla del daño al trabajador, y cuando hablamos de discriminación solamente se habla en algunos articulitos, pero digamos no muy concretamente. Bueno, ahora con la reforma de este gobierno parece que van a agregar un artículo que habla sobre discriminación, que va a aumentar, digamos, a duplicar o por lo menos aumentar hasta un 100% la indemnización por antigüedad en el caso de que el despido fuera causado por un hecho de discriminación. Pero eso todavía no lo sabemos. La cosa está en que, digamos, cuando se hace este planteo ante la justicia, digamos, los jueces, los operadores jurídicos, los jueces, como no tienen una ley concreta, lo que hacen es tomar, básicamente, aplicando la sistematización del derecho, toman de la 23.592, ley antidiscriminación, de la 26.485, violencia contra la mujer, el Código Civil, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Así van tomando distintos ítems de distintos, del todo el plexo normativo del derecho, y arman, digamos, unos considerandos. Bueno, ese plexo normativo lo tienen acá. Básicamente también el convenio OIT 190, que no quise, digamos, no quise ponerme a detallarlo, a describirlo, porque si no se hubiera hecho una obra muy grande, pero sí tienen algo que es interesante, que es la resolución 8820 del año 16, que está todo el procedimiento de denuncia por violencia, ¿no es cierto?, ante la Subsecretaría de Trabajo, y la ley 9263, que esta es muy importante porque es una ley provincial, está vigente, ¿no? No reglamentada, pero igual está vigente, y que además ha sido citada por la Corte nuestra, donde habla de
qué se considera violencia, incluso la violencia en el ámbito público, es decir,